Hechos capítulo 26, el otro día nos quedamos terminamos en el 18, pero voy a repasar muy brevemente. Estuvimos leyendo Mateo 10, porque las palabras que el Señor le dice a sus discípulos, vemos que aquí se están cumpliendo también en Pablo. Estuvimos leyendo el pasaje, Mateo 10, del 16 al 22. Pablo empieza su defensa ante Agripa. Él habla de su vida antes de tener el encuentro, cuando se le aparece Jesús, Yeshua, y destacamos algo que es necesario conocer para no llevar a decir lo que Pablo quizás no dice en sus cartas. Y era entender que Pablo era fariseo. Él, como religioso, como fariseo dentro del judaísmo, él aventajaba mucho de lo suyo. O sea, él era un gran religioso y entendiendo lo que es un fariseo, posiblemente vamos a entender mejor muchas de sus cartas. Pablo se presenta como que él era alguien que era cumplidor de la ley, que cree en la ley y los profetas, y hoy volveremos a ver cómo él no decía nada o no estaba hablando de nada que ya no hubiera sido escrito, que no estuviese en los profetas, en la ley y en los profetas. Comentamos algo que hoy volveré a mencionar. Él hacía énfasis en Jesús como el Mesías y en la resurrección. Y esto lo hacía con las Escrituras. Y preguntamos, ¿podemos nosotros con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, defender que Jesús, que Yeshua, es el Mesías? ¿Es el ungido de Dios? ¿Es el siervo sufriente que era necesario que padeciese, que muriese y fuese el primero en resucitar para no haber muerte más? Hablamos después de Pablo como perseguidor y destacamos varias cosas. Por un lado, esto hemos hecho mucha énfasis en que según cómo tratemos a los hermanos, que sepamos, hermanos, que lo que estamos haciendo para los hermanos lo hacemos para el Señor, sea bueno o sea malo. Sobre esto no voy a volver a redundar, pero hicimos mucho hincapié en esto hasta el punto que Pablo, después de tener el encuentro con nuestro Señor, él se sentía el más pequeño de los apóstoles y también dice de los pecadores del cual yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia, a los cristianos. Y eso yo creo que es algo que él llevaba dentro. Leímos dos pasajes, en 1 Corintios 15:9 y 1 Timoteo 1:15, en el que se ve eso. Hablamos también de que cuando Lucas dice, hablando de Pablo, que él dio su voto, que posiblemente Pablo pertenecía al Sanedrín, es muy probable que él fuese viudo. Después Pablo habla de el encuentro cuando se le aparece nuestro Señor, camino a Damasco. Hablamos de ese gran resplandor, ¿verdad? Esa luz que le aparece, curiosamente siendo el mediodía, cuando estaba el sol, pero esta luz era superior, ¿verdad?, a la luz del sol. Interesante eso. Y los versículos 16 al 18 vemos el giro, el propósito que hay en ese cambio que se produce en el momento que Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor. Y me encantan las cosas que dice porque vemos cuál era su misión, qué finalidad tenía. Dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una de las cosas que destacamos es que en este llamado que Pablo tiene por parte de nuestro Señor, es que abra los ojos a los del pueblo y a los gentiles. Y quise hacer énfasis en esto porque tanto unos como otros necesitan convertirse de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque tú puedes incluso obedecer. Yo tengo muchas compañeras, digo compañeras en este caso porque tengo más compañeras, lo he dicho en alguna ocasión. En uno de mis colegios, que he vuelto a trabajar ahí,
tengo compañeras que son excelentes personas. Excelentes personas en lo que nosotros hoy día entendemos como buenas personas, personas con ciertos valores, personas buenas, dadivosas, serviciales, etcétera, etcétera. Personas que ante necesidades de familias del colegio, de su bolsillo, han puesto mucho dinero. Y son serviciales, muy trabajadoras, haciendo mucho más de lo que le corresponden. Personas que yo diría que son fieles en sus matrimonios, son fieles, que tienen hijos educados. Y podría seguir hablando de ellas, pero no voy a seguir hablando porque no es el tema. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Aún siendo así, ellas necesitan conocer la luz, pasar de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque justo no hay ni uno. Todos necesitamos perdón de pecados y creer en nuestro Mesías. ¿Amén? Y lo del pueblo también. O sea, por muchas obras buenas, muchas cosas buenas que nosotros podamos hacer, necesitamos ser justificados por el único que obedeció a la perfección. ¿Amén? Y eso sí quiero volver a insistir, porque esto lo vemos en este pasaje, hermanos. Y me encanta la finalidad de abrir los ojos para las cosas que dicen. Y ya no me detengo ahí para poder continuar, pero sí lo he querido leer. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahora ya continuamos, hermanos. Versículo 19 y 20. Vamos a ver cómo ahora él obedece a la visión celestial que ha tenido. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Varias cositas que quiero destacar aquí, hermanos. Por un lado, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Me encantan estas palabras. O sea, el Señor se le aparece y él no fue rebelde. ¿No fue rebelde a qué? A todo lo que se le dice en esa visión. O sea, al llamado de nuestro Señor y al propósito del llamado. Y él aquí vemos cómo está siendo obediente al llamado celestial. Hermanos, al principio, cuando conocemos al Señor, muchas veces podemos ir con una actitud un poco egoísta, ¿no? Buscamos la salvación, buscamos un cambio en nuestra vida que posiblemente vienen de una vida muy desestructurada, de unas circunstancias poco agradables, pero cuando tenemos el encuentro con el Señor y vamos avanzando en nuestra vida como creyentes, debemos de ir madurando hasta el punto que no solamente disfrutemos de lo maravilloso que es estar entre el pueblo de Dios, con personas que deciden seguir al Señor, sino que podamos dar un paso más en nuestras vidas, que es ser instrumentos útiles en manos de Dios. Está bien, lo otro está bien, porque es maravilloso formar parte del pueblo de Dios, de personas que deciden seguir a nuestro Señor y que vamos cambiando. Estamos en ese proceso de transformación para parecernos cada vez más a nuestro modelo perfecto. Pero ojalá el Señor, a los que estamos ahora mismo aquí, nos lleve a dar ese paso más, que estar dispuestos a ser bautizados con el bautismo de sufrimiento que se habló el otro día. Que el Señor nos permita ser instrumentos en sus manos, cueste lo que cueste. Ahora después comentaré un pasaje en el que vemos un pequeño repaso de algunos aspectos de Pablo, pero lo comentaré después. Otra cosa que me encanta en estos versículos que acabamos de leer, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obra digna de arrepentimiento. Hermanos, las tres cosas son necesarias. Arrepentirse, un giro en nuestras vidas. Antes vivíamos a nuestra manera, incluso haciendo cosas buenas, pero a nuestra manera. Y cuando nos arrepentimos es necesario volvernos a Él y empezar a andar como Dios manda. ¿Y cómo se manifiesta esto, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas que dice es haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. A mí se me vienen aquí varios pasajes a la mente. Por un lado, Zaqueo.
Zaqueo dice que vende la mitad de sus bienes para darlo a los pobres. Y dice, y si en algo he defraudado a los pobres, lo devuelve cuadruplicado. Hermano, aquí para mí, en el caso de Zaqueo, veo obras dignas de arrepentimiento. Habla de un corazón transformado por el Señor. Porque tú puedes decir, ay, mira, le he quitado esto. Bueno, tenemos dos opciones que muchas veces se practican. Ay, perdona. No, perdona no. Demuestra que te has arrepentido, devuelve. Pero si encima devuelves cuadruplicado, eso habla de que hay un corazón arrepentido. Amén. El apóstol Pablo, hablando en una carta que precisamente escribe, pues muy poquito, en el siguiente capítulo y en el otro, cuando llega a Roma, al final, de hecho el apóstol, en los 2 años que está en Roma, aproximadamente años 60 al 62, ahí escribe 4 cartas, una de ellas es la carta a los Efesios, y le dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. ¿Vemos el cambio? Es decir, no solamente ya que deje de robar, sino que encima que trabaje de una manera digna y honrada y lo que tenga que comparta con el que tiene necesidad. Eso manifiesta, eso son obras dignas de arrepentimiento desde mi punto de vista. No solamente dice eso, dice más cosas también ahí el apóstol Pablo. Dice el que robaba, ¿y qué más? ¿Recordáis el pasaje? Tiene que ver con la forma de hablar. Con la forma de hablar. Antes pues hablamos pues maldiciendo, con griterías y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora que estamos en el Señor, que nuestra palabra sea de edificación, de provecho. Eso cambia nuestras conversaciones. Eso manifiesta un corazón transformado por el Señor. Hermanos, arrepentimiento, conversión, mirando a nuestro modelo y manifestando en nuestra conducta, en nuestro andar, en nuestras obras, que hay un arrepentimiento genuino. Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que cuando dice el Señor que somos la luz y la sal, dice, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay gente que es buena, pero si devolvemos de forma cuadruplicada, si con lo que nos cuesta ganar, compartimos con el que tiene necesidad, eso los demás lo ven. Y de esa manera glorificarán a nuestro Padre. Versículo 21-23. Dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cosas que quiero destacar aquí. Por un lado dice, habiendo recibido auxilio de Dios. Bueno, lógicamente lo querían matar y obtuvo auxilio. Pero, ¿llamaríamos nosotros auxilios simplemente ser librado de la muerte en ese momento? Porque el apóstol Pablo seguía custodiado por soldados romanos y con cadenas. Después, va a seguir también. Pero sin embargo, para él tuvo el auxilio de Dios, que no lo mataron. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿Cuál era el objetivo de vida de Pablo? ¿Ser simplemente recibir el auxilio para vivir bien? No, he recibido auxilio, no me han matado, continúo con mi ministerio. Habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio. Ese era el objetivo de Pablo, dar testimonio. Entonces recibe auxilio, así que puedo seguir. Dice, el morir es ganancia. Lo prefiere Pablo, dice en Filipenses capítulo 1. Pero si por causa de la obra, bueno, entonces si es por causa de la obra, vale. Entonces mientras esté aquí, haciendo la obra. Qué vida más bien enfocada. Y dice, a pequeños y a grandes. Todos, hermanos, a pequeños y a grandes. Me encanta. No diciendo nada fuera de las cosas de los profetas que Moisés dijeron que habían de suceder.
Hermano, él demuestra con las Escrituras que lo que está diciendo, que Jesús, que Yeshua, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, que él es el que está profetizado en las Escrituras. De él están hablando la ley y los profetas. Y esto, lógicamente, a muchos de ellos, pues, podríamos demostrar nosotros con la Escritura esto. Hermano, lo mismo que os comenté el otro día, lo vuelvo a decir. Os animo a que con el Antiguo Testamento podamos demostrar, porque posiblemente, no sé el entorno que tenemos, pero posiblemente podamos hablar con muchas personas que crean en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero le falta la revelación de nuestro Mesías. Y debemos de tener preparación para poder, eso Pablo también nos animaba a ello el martes en la oración, a poder defender con las Escrituras que nuestro Señor es el que estaba haciendo aquí. Amén. Versículo 24 al 26, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón». Bueno, Festo había llegado de Roma recientemente, pero Agripa sí conocía más cosas sobre eso. Él sí tenía más información, aparte que, como vamos a ver ahora, él creía, supuestamente, en la ley y en los profetas, que es lo que él conectará después. Versículo 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Fijaos, por poco me persuade. Aquí hay distintas interpretaciones respecto a estas palabras literales. De hecho, depende de las versiones que leáis. Hay quien dice que no es por poco me persuades, sino un poco más de tiempo y me convences. O yo personalmente, es que hay 2 o 3 versiones respecto a esto. Me inclino a que puede ser perfectamente como lo dice Reina Valera del 60. Un poco más y me persuade. La pregunta es, ¿qué pudo ser lo que le llevó a no creer? Aquí Pablo realmente lo que está intentando es conectar lo que se supone que él creía, Agripa, que era la ley y los profetas, con el Mesías. Pero, ¿nos puede pasar a nosotros algo de lo que le pasó a Festo? Planteo varias posibilidades, a ver qué pensáis. Porque esto nos puede pasar a nosotros en nuestra vida como creyentes. Por un lado, aquí no solamente estaba Festo, no solamente estaba Agripa. ¿Recordáis quién estaba también? Berenice, la hermana, consorte, hermana. Berenice había sido amante del emperador Vespasiano, de su hijo Tito, y hay muchísimos rumores de que también con su hermano. O sea, llevaba una vida un poquito inmoral, ¿no? Un poquito nada más. Y Festo estaba con ella, según se cuenta. Una posibilidad. ¿Conocéis a personas que creen pero no están dispuestas a renunciar a aspectos de su vida que saben que son contrarios a la voluntad de Dios? ¿Nos puede pasar a nosotros que a lo mejor vemos algo en la palabra que viene de parte de Dios, pero preferimos darle la vuelta para no obedecerlas? ¿Nos puede pasar? Más posibilidades
¿Qué le acaba de decir Festo? Pues muchas palabras, muchas letras, ¿no? Te vuelven loco. Si él cree, si a Pablo lo están llamando loco y ahora Agripa cree, otro loco, por lo menos está asociado con un loco, ¿no? Lo asociarían con un loco. ¿Nos preocupa qué piensan los demás? ¿Pudo ser esta una posibilidad también? ¿Somos valientes en nuestro entorno? ¿Somos valientes cuando estamos en nuestro trabajo y la presión de los demás puede mucho y nos cuesta dar la cara en nuestros principios, en nuestros valores, en obedecer al Señor? Porque la presión, el que dirán, no puede. Y otra cosita, y ahora comparte tú también, Marco. Puede ser porque Agripa estaba en una muy buena posición y estaba viendo la posición en la que estaba Pablo. Puede ser que el Señor no esté llamando a algo la que tengamos que ceder a muchas cosas y no estamos dispuestos porque nos gusta la posición que tenemos. No sé qué pasaría en el caso de Agripa. Yo sé que por poco, ya sea por un poco más de tiempo o por poco, se hace cristiano. Pero no. Ahora, puede ser que a nosotros estas cosas nos puedan afectar también y tengamos esa lucha constantemente en nuestra vida. O personas. Yo conozco algunas personas a las cuales mi padre le ha hablado muchísimo del Señor, incluso semanalmente, teniendo reuniones durante un año, y es probable que no den el paso porque a lo mejor no están dispuestos a renunciar a la vida que llevan. Pero es que a nosotros, en cierto modo, aún habiendo entregado nuestra vida al Señor, podemos tener este tipo de luchas constantemente, diariamente. Y al final vemos el deseo de Pablo. Ojalá fueseis como yo. Menos las cadenas, la prisión. Que eso no se lo deseaba porque él amaba a su pueblo. Y ahora después veremos algunas cosas más. Marco. Versículo 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Fijaos, Festo quería la opinión para ver qué escribía, que le decía a César, ¿no? Porque no tenía argumentos. Y Agripa le dijo: si no hubiera apelado a César, no había motivo para acusarlo, ¿no? La pregunta es, ¿había un propósito detrás de esto? ¿Había un propósito? Ya vimos cómo el Señor le dijo: ten ánimo, porque de la misma manera que me has sido testigo en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Y esas palabras Pablo las tenía. Y él apeló a César. Así que aquí no termina la carta de los apóstoles. Ahora nos vamos hacia Roma. Obra digna de repetimiento. Así. Muy bien, pues vámonos de viaje. Vámonos a Roma. Pues vamos a empezar el 27 y nos quedamos a las 9:05. ¿Acabamos? Donde nos quedemos. Versículo 1 y 2, ¿vale? Aquí Pablo es enviado a Roma. Vamos a ver. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Como Pablo apeló a César, pues entonces vamos hacia Roma. Pablo iba custodiado por un centurión, que aquí dice el nombre, Julio, pero en el barco, aparte de Pablo, también iban algunos discípulos. Por lo menos se nos menciona Aristarco, que una vez hablamos un poquito de él. De hecho, en Colosenses Pablo mismo habla de Aristarco, se ve que lo acompañó ahí estando en Roma, y posiblemente pertenecía a una clase alta, Aristarco.
Y también damos por hecho que Lucas iba también, porque dice, cuando se decidía que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los presos a un centurión llamado Julio, y embarcándonos en una nave adramitena, es decir, que Lucas y Aristarco por lo menos iban con Pablo. La nave adramitena es de Adramitio, que es un puerto de Asia Menor cerca de Troas. Y ahora vamos a ir viendo el recorrido. En alguno diré alguna distancia para que más o menos nos podamos hacer una idea del viaje de Pablo y después comentaré algunos datos también. Porque Pablo alguna experiencia tenía ya en el mar. Algunos estudiosos hablan de que ya en sus viajes misioneros que él pudo hacer más o menos unos 5.600 kilómetros. Entonces, alguna idea iba cogiendo de las embarcaciones y de la navegación. Por eso tampoco es casualidad que él dé un consejo, que ya veremos, no sé si llegaremos. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón está a unos 112 kilómetros de Cesarea. Allí lo tenéis. Más o menos para que hagáis una idea de las distancias. Hoy se llama Saida, que está en Líbano, al oeste de Damasco. Y me llama la atención algunas de las cosas que comenta. Dice Julio tratando humanamente. Eso lo vamos a ver en varias ocasiones en los 2 capítulos que tenemos, pero lo vemos en el pueblo de Dios y lo vemos en experiencias particulares también. Cómo Dios permite que caigamos en gracia algunas personas y estas personas pues son un alivio en muchos aspectos en nuestra vida, en necesidades específicas que tengamos. Esto lo vemos en el pueblo de Dios, incluso cuando el pueblo sale de Egipto, se le dieron muchas cosas para que no saliesen con las manos vacías. Vemos casos puntuales de algunas personas que caen en gracia a otras y por tanto, en medio de dificultades, pues las atienden o cubren aquellas necesidades puntuales, ¿no? La historia de José. Hay muchos casos en la Escritura. Pero aquí vemos como Julio pues lo trató humanamente. Y también dice que le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿No llama la atención que diga amigos? Yo entiendo que eran creyentes que él los llama amigos. O sea, no solamente los amaba como hermanos, sino que hay un acercamiento mayor, ¿verdad? Una intimidad, una confianza, un cariño especial. Y ellos pues les ayudaron. Versículo 4 y 5. Vamos a avanzar un poquito la ruta. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. O sea, tenemos desde Cesarea, Sidón, Chipre y Mira, que es ciudad de Licia. Versículos 6 al 8. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Estando en Mira, cambian de embarcación a otra que no haría tantas paradas, que quizás haría un viaje más directo, pero se encontraron con un obstáculo natural, el viento. Estas naves transportaban trigo desde Egipto a Roma, pero se ve que aprovechaban, debían tener un tamaño considerable, porque después se dice el número de personas que iban ahí, que eran 268, si no recuerdo mal el número, o sea que era una nave de tamaño importante. Y aparte de transportar el trigo, pues iban presos. Sigo avanzando, hermano. 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno,
Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Habiendo pasado ya el ayuno. ¿A qué creéis que se refiere aquí? Fijaos, el único sitio que la Biblia habla como mandamiento de hacer ese día el ayuno, realmente dice afligir el alma, pero generalmente es interpretado como ayuno, y así es como normalmente se practica. Es el día de expiación. Brevemente menciono las fiestas. Tenemos las 4 de primavera y las 3 de otoño. Pascua, panes y levadura, primicias, Pentecostés, las 4 de primavera, y después tenemos las de otoño. ¿Vale? En esta época ya era muy difícil, complicada la navegación. Y después de esta época ya era imposible, era un suicidio, vamos, salir a navegar. Entonces, después tenemos las de otoño, que son trompeta, expiación y tabernáculo. Y en expiación, que sería, ¿qué fecha más o menos podría ser? La de septiembre, octubre, ya era peligrosa la navegación. Dicen que desde septiembre a noviembre ya era peligrosa. Y Pablo conocería algo de esto, que llevaba muchos kilómetros ya en el cuerpo. Entonces, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, esto va a ser arriesgado. Y ahora me vais a permitir un pequeño paréntesis. ¿Es paréntesis o no es paréntesis? Vamos a ver que él ya había sufrido algunas consecuencias relacionadas con esto. Pero aparte de eso digo paréntesis porque vamos a recordar un poco de lo que puede ser la vida de alguien que se pone en manos de Dios, de lo que mencionábamos al principio. Segunda de Corintios 11, del 25 al 28. Segunda de Corintios, para que nos hagamos una idea de qué momento cronológico estamos, posiblemente aquí en este capítulo, en el viaje a Roma, andamos más o menos sobre el año 59. Ya después, cuando están los 2 años en Roma, en esta casa, en esta posada alquilada, que podía recibir visita, la mayoría de los eruditos estudiosos dicen que sería en el año 60-62. Pues aquí estamos más o menos, eso, 59, 60, por ahí andamos cerca. Y el 2 Corintios fue escrito, pues, más o menos, creo que un par de años antes, sobre el 57, por ahí, si no recuerdo mal. Y ya nos dice en 2 Corintios 11, 25 al 28. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Queréis poneros manos del Señor, hermano? ¿Queréis el instrumento en sus manos? Vamos a seguir leyendo. 3 veces he padecido naufragio. O sea que lleva muchos kilómetros y hay muchas cosas que la tenemos registrada, pero hay otras que no. De la vida de Pablo, de la vida de nuestro Señor, y muchas cosas que no están registradas, pero que la sufrieron. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fijaos, hermanos, queremos pasar a otro grado de madurez, que es decir no solamente: sí, Señor, estoy a gusto, gracias por tu salvación, gracias porque formo parte del pueblo de Dios, gracias por librarme de muchas cosas, pero quiero ser un instrumento en tus manos. Hermanos, cuando nos ponemos en sus manos, debemos de estar dispuestos a muchas cosas. Fijaos lo que pasó Pablo. Aquí relata, yo diría que algunas, porque seguro que pasó otras que se le escaparía a lo que menciona aquí. Pero fijaos lo que pasó. Y menciona lo de los naufragios, que tiene que ver con lo que estamos viendo. Versículo 11 y 12. Y con esto lo dejamos por hoy. Dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí.
En contra del consejo que dio Pablo, intentan llegar a Fenice, que está a 65 kilómetros de distancia de Buenos Puertos. No sé si estáis mirando más o menos el mapa, ¿vale? Ya estamos en Buenos Puertos. Pues a unos 65 kilómetros queda Fenice, ¿vale? Lo digo porque hoy no vamos a quedar aquí, ¿vale? Vamos a estar una semanita en Fenice y si el Señor lo permite, continuaremos nuestro viaje la semana que viene de Fenice a Roma. Pero una reflexión antes de terminar. ¿La mayoría siempre lleva la razón? Pablo dio un consejo. Y fijaos lo que dijeron, incluso los expertos en el mar. No voy a mencionar ejemplos porque algunos podrían ser un poquito... Puede ser que alguno todavía se deje guiar por la mayoría. Así que no voy a mencionar ejemplos. Pero seguro que habrá alguna experiencia en vuestras vidas que vosotros hayáis dicho en alguna ocasión, yo esto no. Y la mayoría han dicho que sí. Sean creyentes o no creyentes. Y bueno, como tenemos esa libertad, pues cada uno decide. Pero no siempre la mayoría ha tenido la razón, ¿verdad? Hermanos, como creyentes nos va a pasar esto muchas veces. No siempre la mayoría tiene razón. Dice Proverbios, no recuerdo la cita si alguno la recuerda, pero el pasaje es conocido, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero caminos llevan a la perdición, ¿verdad? Ahora, no te fíes de tu propia prudencia. Fíate de Jehová todo corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría pueden decir, los expertos pueden decir, la ciencia hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Mira, tengo 4 hijos. Lo que decían los expertos cuando nació el primero no es lo mismo que decían cuando nació mi 4ª hija. Y no han pasado tantos años. Mi hijo mayor tiene 15 años, la pequeña tiene 4. Han pasado unos poquitos. Pero no tantos para que los expertos digan una cosa y en 11 años digan otra. Pues las recomendaciones cuando tienes un bebé, los riesgos de la muerte súbita y cosas así. O sea, antes te decían una cosa y en otro tiempo te dicen otra cosa. Y ahora vemos, probamos y si la estadística dice que ha habido más muerte súbita poniendo a los niños de una postura, pues le cambiamos la postura. Estoy siendo un poco brusco, hermanos, en este ejemplo, ¿vale? Incluso a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo tonto. Pero como esto, hay cosas muy serias, hermanos, que tenemos que tomar decisiones y la mayoría no siempre lleva la razón. Los supuestos expertos, los científicos, dice la ciencia. Si tú dice la ciencia, dice lo científico, ya parece que todo lo que tú digas es así. Hermano, el Señor dice, ¿vale? El Señor dice, y además, y esto permitidme que me tome esta libertad, en toda la Escritura. Porque en un versículo, cogiendo un versículo, puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera. Pero si el Señor dice, Él no cambia. Él no cambia. Y sus principios, lo que el Señor dice, de eso sí nos podemos fiar. Amén, hermano.